Tarea. Buenas noches, bienvenidos a nuestra conferencia semanal que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México y el Encuentro Ciudadano por la Paz estamos organizando pues ya desde hace más de un año, abordando diferentes temas, diferentes aspectos de la vida nacional, de la realidad social, política, religiosa, cívica, filosófica y también desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia Católica. La Universidad Vasco de Quiroga, pues como ya les he platicado, estamos ahorita en pleno periodo de inscripciones. Tenemos pues a la mano ahí para todos los que se interesen la información acerca de las diferentes ofertas académicas que estamos con las que contamos y decirles que tenemos pues unos descuentos muy interesantes para estas fechas previas al inicio del ciclo escolar. Aprovechenlas, comuníquense con nosotros, en unos momentitos va a estar apareciendo por ahí el teléfono para que puedan llamarnos. Y el día de hoy vamos a analizar un tema que a todos nos preocupa y nos ocupa, que es el asunto de la economía y cómo se ven las perspectivas hacia un futuro inmediato, y estará a cargo de un especialista con una gran cualificación, con grandes cualificaciones profesionales y de estudio. Y la verdad es un honor para la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, y para el Encuentro Ciudadano por la Paz el contar con tan distinguida personalidad para abordar este tema de las perspectivas económicas en México. Y pues Jorge, adelante, ¿por qué no nos presentas al invitado del día de hoy? Como no, buenas noches, Rafa. Buenas noches, Gerardo. Contamos hoy con la presencia de Gerardo Ángeles Castro. Gerardo es ingeniero en transportes y maestro en economía por el IPN. Es además maestro en economía política internacional por la Universidad de Warwick y doctor en economía por la Universidad de Kent en el Reino Unido. Ha impartido clases en la Universidad de Kent en el Reino Unido y en la Universidad de Anáhuac. En el IPN ha sido académico desde 2007, donde ha impartido clases y ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado en temas de economía. Ha publicado artículos, libros, capítulos de libros y a nivel internacional y a nivel nacional también. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Sus líneas de investigación son desarrollo económico, econometría aplicada y economía del transporte. Ha sido jefe de la sección de estudios de posgrado e investigador de la Escuela Superior de Economía, de la ESE, del Politécnico, y subdirector de servicios tecnológicos especializados de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, Tecnópoli, también del Poli. Se ha desempeñado como fundador y coordinador del doctorado multisede en gestión y políticas de innovación, que se imparte en 3 escuelas del instituto, fundador y coordinador de la Red de Desarrollo Económico del IPN y fundador y coordinador del Diplomado en Administración del Transporte y Logística en la SIPN. Ha impartido y dirigido proyectos de investigación en el IPN y vinculados en diversos organismos. Es gestor de proyectos certificado. Tiene experiencia de más de 10 años en empresas nacionales de transporte aéreo a nivel gerencial. Y lo más importante, pues es amigo de Encuentro Ciudadano y de la UBAC Estado de México. Además de que yo le pedí un extracto curricular y ya vieron, es muy poco probable que pase un extracto con un currículum tan impresionante, ¿no? Pues Gerardo, bienvenido, buenas noches. Es tuyo el micrófono y la presentación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Es siempre un gusto poder participar con ustedes.
con Encuentro Ciudadano, con la Universidad Vasco de Quiroga, y precisamente expresarles los puntos de vista ahora en este caso sobre una perspectiva económica en México, cómo se ve principalmente en los años próximos. Es una perspectiva, vamos a decir, de corto plazo, y a su vez la situación económica actual, ¿no? Para poder vislumbrar una perspectiva de corto plazo, tenemos que tener los elementos de qué es lo que está pasando en la economía y por qué, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué corto plazo? Vamos a decir en lo que resta de este sexenio. Normalmente si los economistas nos aventuramos a hacer pronósticos de largo plazo, resulta ser muy complejo, ¿no? Y más en una situación actual por la que estamos atravesando, de mucha volatilidad, mucha incertidumbre, etcétera. Y yo creo que también es relevante ver precisamente cuál es el desempeño en los próximos años, para poder hacer posteriormente proyecciones de largo plazo. Pero vamos a decir que en esta presentación nos vamos a enfocar en el corto plazo y en la situación actual, ¿sí? De corto plazo hablamos 1, 2, 3 años siguientes. ¿De acuerdo? Bueno, y miren, ¿por dónde vamos a empezar? Normalmente la presentación va a ser de tipo analítica. Les voy a presentar diversas estadísticas, gráficas, tendencias de indicadores sociales y económicos actuales y lo que viene. Y voy a partir principalmente con el presupuesto económico en México. ¿Qué es esto del presupuesto económico? O el paquete económico. El paquete económico es lo que la Cámara de Diputados discute y aprueba cada año. Recibe este paquete económico de la presidencia y posteriormente la Cámara lo discute y lo modifica o bien lo aprueba. Actualmente normalmente se está aprobando el paquete económico casi sin modificaciones, por la composición actual de la Cámara, que hay mayoría de un solo partido. Y entonces estamos en una situación en la que el paquete económico, principalmente de egresos, se enfoca en proyectos y áreas muy específicas, que para mi opinión no son las prioritarias, y no se enfoca en áreas prioritarias que pudieran estimular la economía, pero sobre todo el desarrollo humano de la población, ¿no? Y atender las necesidades más básicas en este momento de la población. Lo vamos a ver cómo está ese paquete económico, en qué áreas se está enfocando y qué áreas se está dejando desatendidas, y por consiguiente, cómo se está desarrollando la economía y qué esperamos, ¿ok? Pero partimos principalmente de este paquete económico, que es cómo se está distribuyendo el ingreso y el egreso del gobierno. Principalmente vamos a ver el egreso, ¿sale? Entonces les decía, mire, les voy a presentar diversas tablas y demás. No se trata de bombardearlos de números, pero normalmente los economistas, para poder expresar las ideas, sí necesitamos mostrar estadísticas, necesitamos mostrar gráficas y tendencias, que no son de difícil comprensión en este caso, y vamos a tratar de que sean lo más amigables y entendibles posible. Miren, aquí está el presupuesto de egresos de la Federación, que es uno de los elementos principales del paquete económico. El paquete económico involucra el proyecto de ingresos, es decir, cuánto espera ingresar el gobierno vía impuesto sobre la renta, vía impuesto al valor agregado, más otros ingresos del gobierno, más deuda, y posteriormente ese recurso, cómo piensa emplearlo, ¿ok? Bueno, miren, aquí, por ejemplo, este es uno de los apartados del presupuesto de egresos de la Federación, que tiene que ver con empresas productivas del Estado. Aquí hablamos de dos empresas principales, que son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Este es un gasto programable y gasto no programable, ¿ok? ¿Cómo estuvo en 2020 el presupuesto? Es decir, lo que el gobierno solicitó para gastar en estas empresas, y en el 21. Y precisamente
cómo se está moviendo esta variación, ¿no? ¿Qué variación está viendo entre un año y otro? Pues bueno, miren, por ejemplo, vamos a concentrarnos en el gasto no programable, es el costo financiero, ¿no? No es tanto el gasto corriente que van a tener estas empresas, un gasto que es muy similar y se va programando todos los años de manera similar porque involucra un gasto corriente de nóminas, etcétera, eh, gastos de operación. Más que nada nos vamos a concentrar, ese es el gasto programable, nos vamos a concentrar en el gasto no programable de estas empresas porque es un costo financiero o bien son gastos que no se realizan ordinariamente cada año, sino son tipo proyectos de inversión o costos financieros. ¿De acuerdo? Que es ahí donde se ve la diferencia fuerte. Miren, ¿qué está pasando? La Comisión Federal de Electricidad incluso va a tener una caída, ¿no? Quiere decir que no está habiendo una inversión fuerte en CFE. Y precisamente es lo que estamos viendo, ¿no? Las repercusiones. Puede haber apagones más constantes de lo que estamos habituados a ver, o vemos de que las plantas no se están renovando, se están reutilizando, incluso volviendo a utilizar las plantas que generan energía a través de combustóleo, que es todo el petróleo que está extrayendo Pemex y después lo procesa en sus refinerías. Y precisamente para abaratar los costos de producción de CFE, se toma ese combustóleo, que es lo que no se alcanzó a procesar del petróleo crudo para hacer combustibles, y se manda a las plantas de CFE para que se queme y a través de esto se genere electricidad, energía. Y pues bueno, lo estamos viendo que esto se está haciendo porque CFE no está teniendo un presupuesto suficiente, incluso está perdiendo presupuesto, ¿no? Y no sé, esto es gasto no programable. Si hablamos del gasto programable, la pérdida de presupuesto de CFE entre 2020 y 2021 es todavía mayor, ¿no? Es decir, el gasto corriente y el gasto programable, ambos están cayendo de manera fuerte en CFE y precisamente por eso vemos que CFE no está renovando sus plantas y se está enfocando o en buena medida está regresando a la quema de combustible. ¿De acuerdo? Bueno, pero miren, si hablamos de un tema, esto desde luego que tiene un impacto en el tema económico y sobre todo de medio ambiente, ¿no? Pero si hablamos para el caso de petróleos, aquí es todo lo opuesto. Eh, el gasto programable, ok, está teniendo un incremento del 4%, que en términos reales es prácticamente nada, porque la inflación en este año es incluso superior al 4%, estamos hablando de 5% o incluso más. Entonces, en términos reales no hay un incremento, incluso hasta hay una pequeña pérdida de presupuesto de Pemex si consideramos que la inflación es del 5%, ¿ok? Pero ahora, el gasto no programable está incrementando en 24, casi 25%, es decir, una cuarta parte con respecto al año anterior. ¿Y esto por qué es? Porque aquí se está incluyendo el gasto o la inversión que se está desarrollando en la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿De acuerdo? Y estamos hablando, miren, si ven la cantidad de 113,000 a 141,000 millones de pesos, aquí hablamos de moneda nacional, estamos viendo que es una diferencia de casi 30,000 millones de pesos, vamos a decir 28,000 millones de pesos, ¿sí? 28,000 millones de pesos, que es para un año. Esa refinería no se va a construir un año, prácticamente se va a construir en todo el sexenio. Entonces, es el gasto o la inversión solamente para el 2021. Pemex incrementó su gasto no programable en 25% o en casi 30,000 millones de pesos para la refinería. Para que nos demos una idea, ¿qué tan cara es esa refinería? Si ustedes recordarán, recientemente se anunció la compra de Pemex de una refinería en Texas, que le llaman Deer Park, ¿no? Que se compró en 600 millones de dólares. Si sacamos la cuenta rápidamente, ¿cuántos son 600 millones de dólares? Estamos hablando de 12,000 millones de pesos.
12,000 millones de pesos. Fue lo que costó esa refinería, que fue el 50%, ¿no? Fue el 50% porque Pemex México ya contaba con el 50% de esa refinería, era dueño, pagó el otro 50%, que son 12,000 millones de pesos. Entonces, si ese es el caso, quiere decir que esa refinería costaba completa 24,000 millones de pesos, ¿ok? Bueno, pues lo que estamos gastando nada más en este año, lo que se adicionó de presupuesto a Pemex para la construcción de Dos Bocas, es más de lo que se pagó por esa refinería, ¿no? Es más. Y esto es solamente un año, ¿no? O sea, todavía nos falta lo que vamos a gastar en 2000, lo que ya se gastó en 2020, lo que se va a gastar en 2022, 23, 24, para construir la refinería de Dos Bocas. Entonces, la refinería de Dos Bocas está saliendo muy cara, y además sabemos que el uso del petróleo y de los combustibles va en caída libre, ¿no? ¿Por qué? Porque están imperando las energías renovables, está disminuyendo o tiende a disminuir el uso de los combustibles en el corto plazo, porque hay países o ciudades o estados que están determinando ya fechas para cuándo dejarán de utilizar los autos de combustión interna y pasarán a autos por ejemplo, de energía eléctrica o otro tipo de energías renovables, ¿no? Se habla de que países en Europa, como por ejemplo nórdicos, han declarado que para el 2030, 2035 ya no utilizarán autos de combustión interna, ¿no? Lo mismo pasa en California, por ejemplo. Lo mismo está pasando en el Reino Unido, en Francia. Ya están definiendo años, fechas en las que dejarán de utilizar autos de combustión interna. Y nosotros estamos invirtiendo en refinerías. Acabamos de comprar la mitad de una y estamos construyendo otra que ya vimos que es bastante cara, ¿no? Bueno, entonces, este es un punto con el tema presupuestal. ¿Sale? Miren, aquí, estos son ramos administrativos. ¿Qué quiere decir por ramos administrativos? Vamos a decir secretarías. Aquí está la Defensa Nacional, aquí está Economía, Educación Pública, Salud, etcétera, etcétera. Hay dos datos importantes que quiero presentarles aquí. Lo mismo es los cambios de 2020 a 2021, en cuánto varió el presupuesto, ¿ok? Y miren, decía, hay dos datos primero importantes. Uno es la Defensa Nacional. La Defensa Nacional, ¿cuánto está incrementando su presupuesto? 19,7%. Sí, ya dijimos que Pemex 24, casi 25. La defensa casi 20%. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, 25, 20% adicional, ¿es mucho? Sí es mucho, comparando que el presupuesto este año en México crecerá 3% con respecto al año anterior. Solamente 3%, ¿ok? Y en realidad, en términos reales, no hay crecimiento. Ese 3% se diluye porque nada más la inflación en 2021 va a ser o está siendo del 5% o incluso más. Entonces, si incrementamos en 3% el presupuesto total del país, pero la inflación sube en 5%, pues prácticamente no lo estamos incrementando. Incluso estamos perdiendo algo así como 2%, ¿no? Del presupuesto con respecto al año anterior. Bueno, entonces, si consideramos que prácticamente el presupuesto entre un año y otro no está creciendo, pero a la defensa le estamos dando 20% más y a Pemex 25% más en gasto no programable para el caso de Pemex, sí son incrementos fuertes, ¿ok? Ahora, si vemos para el caso de la Defensa Nacional, vean, de 94,000 millones de pesos a 112,000 millones de pesos, es un incremento como de 18,000 millones de pesos, ¿no? 18,000 millones de pesos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué es este dinero? Este dinero es para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y dirán, ¿por qué lo tiene la Defensa Nacional? Bueno, porque la Defensa Nacional está a cargo de construir ese aeropuerto. Entonces, este recurso es para construir el aeropuerto de Santa Lucía, 18,000 millones de pesos para este año, más lo que ya se gastó en el 20, más en el 19, más lo que se va a gastar en el 22, 23, 24, ¿sale? Y de nueva cuenta, en mi opinión, o podríamos decir, es una inversión que va a redituar social y económicamente
Miren, un aeropuerto genera empleo, un aeropuerto genera más actividad de vuelos, estimula el crecimiento de las aerolíneas, etcétera. Pero si nos regresamos un poquito, este aeropuerto difícilmente va a poder ser lo que conocemos en aviación como un hub, ¿no? Un hub en el que tenga una amplia capacidad de operaciones, en el que puedan conectar vuelos nacionales, vuelos internacionales, y el aeropuerto pueda crecer en el largo plazo en una situación, vamos a decir, amplia, que tenga un buen crecimiento en los próximos años. Realmente no está planeado para eso, no está planeado para ser un hub, no sé, como pudiera ser, por ejemplo, déjenme decirle casos, el aeropuerto de Heathrow en el Reino Unido, el aeropuerto de Charles de Gaulle en Madrid, o tantos aeropuertos en Estados Unidos, ¿no? Como el de Houston, como el de Dallas, en fin, ¿sale? No está planeado para ser un aeropuerto de esos. Entonces, es un aeropuerto que en realidad no va a brindar el beneficio que estamos esperando, ¿no? Como para activar y detonar verdaderamente la aviación en México y convertirnos un hub en el que recibamos vuelos de Latinoamérica, vuelos de Asia y de muchos lados para que conecten a otras partes del mundo. Muchos vuelos de Latinoamérica para conectar llegan a Estados Unidos, cuando México podría haber sido una parada que iba a ganar ese mercado de vuelos que suben desde Sudamérica hasta Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, definitivamente no está proyectado para eso, ¿ok? Entonces, aunque un aeropuerto sea buena inversión, en mi opinión, este aeropuerto no tiene los alcances que esperaríamos. Ahora miren, el otro dato que les quería comentar, turismo. Vean aquí el incremento, ¿no? 667%. Es decir, de tener un presupuesto turismo de 5,000 millones de pesos el año pasado, que fue poco, turismo tenía más presupuesto, pero en el 20 se lo recortaron. Ahora en el 21 va a ser de 38,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un incremento de 33,000 millones de pesos, ¿no? Que por eso de 5,000 a 38,000 millones de pesos, por eso nos da ese incremento de 667%, altísimo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y de veras vamos a impulsar el turismo? ¿Por qué tanto dinero adicional de un año para otro a turismo? ¿No? A lo mejor muchos de ustedes ya tienen ahí la respuesta. Porque este recurso adicional es el que se va a ocupar para el Tren Maya. O sea, en realidad no es presupuesto para turismo, para atraer viajeros, para generar hoteles, para crear nuevos destinos turísticos en el sur, en el norte, en las playas, en las ciudades. No, está todo concentrado en el Tren Maya. Son 33,000 millones de pesos para el Tren Maya, ¿ok? Que se canalizan a turismo. Y de nueva cuenta, o sea, yo me pregunto, o preguntémonos, ¿es un proyecto que va a generar, yo no lo dudo que va a generar beneficios, desde luego que sí, y esperemos que sí, así como el aeropuerto del que hablamos de Santa Lucía, también esperemos que genere beneficios. Pero si revisamos las estadísticas de los trenes a nivel mundial, eh, prácticamente todos los trenes de pasajeros, o la gran mayoría de trenes de pasajeros en el mundo, están subsidiados, ¿no? No los de carga, ¿no? Pero sí los de pasajeros. Los trenes de pasajeros en el mundo en su mayoría están subsidiados porque son inversiones muy caras, gastos de operación muy elevados y las tarifas no reditúan, la demanda no reditúa, ¿ok? Entonces seguramente este no va a ser la excepción y será un tren que su operación estará costando más de lo que aporte, ¿de acuerdo? Entonces es un gasto que se vislumbra a futuro, ¿sí? Esperemos que sí detone la economía en el sur, esperemos que sí la detone, pero por lo pronto, en términos de retorno de la inversión, no es algo que verdaderamente pudiera retornar y cubrir los gastos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora miren, ¿qué está pasando con lo demás, no? Vemos que secretarías, vamos a decir, como relaciones exteriores, reducen su presupuesto en casi 7%. Hacienda, 4%. Y así nos podemos seguir. Por ejemplo, trabajo y previsión social le quitaron el 17%. Energía, casi 3%, ¿no? Función pública, casi 5%.
Tribunales agrarios, 5,85, casi 6%. Es decir, a todas las secretarías de Estado, casi a todas les recortaron. ¿Ok? Ahora miren, hay 3 secretarías que en este momento son claves. Una de ellas es economía. ¿Por qué economía? Porque estamos en un año en el que tenemos que recuperarnos de una pandemia, ¿sí? En el que perdimos, ahorita vamos a ver eso, pero nada más empleos formales perdimos 1,400,000 empleos formales, o sea, registrados en el IMSS. Perdimos alrededor de 500,000 empresas, ¿no? Es decir, 500,000 empresas chicas, grandes, medianas, pequeñas, grandes, medianas, de todos tamaños, 500,000 aproximadamente bajaron la cortina, ¿ok? Y muchas de ellas ya fue de manera permanente. Entonces, en este momento, economía necesitaba un presupuesto sólido para detonar el empleo, para detonar la creación de empresas, para recuperar a las empresas. Y no solamente este año, este presupuesto debió haberse asignado desde 2020 para evitar la pérdida de empleos y el cierre de empresas. 2021 más bien va a ser para tratar de recuperar, pero esto se debe haber hecho desde 2020. Bueno, aquí debe haber existido un presupuesto adicional precisamente para recuperar empleo y negocios perdidos. Bueno, hay un presupuesto adicional, decíamos que en términos reales, pues no lo hay, ¿no? Porque si la inflación va a subir 5% y a economía le están dando 4,52, no hay ingreso adicional para economía. Entonces, esto quiere decir que no va a haber ingreso para detonar empleo, para rescatar empresas. Y no hablamos de grandes empresas, o sea, hablamos de la tintorería, hablamos de la tienda de la esquina, de la estética, ¿no? Del negocio que vende frutas y verduras. Hablamos de esos negocios, de la panadería, los que pone una familia, los que pone una madre, los que pone un padre de familia, etcétera, ¿ok? Bueno, pues según aparentemente, de acuerdo a economía, que es quien debería estar canalizando esos recursos, no va a haber. Ahora, educación pública. En un año de pandemia en el que los niños se están quedando en casa, los estudiantes, eh, los profesores también, muchos tenemos que estar trabajando, muchos tenemos que estar trabajando desde casa, y hemos escuchado casos en los que hay familias sin conexión a internet o que solamente tienen un dispositivo, ya sea televisor, ya sea celular, una tableta, para una familia de 2 o 3 o más niños. Es una ventaja que lo tengan, pero cuando hay 2 o 3 o más niños, pues tienen que compartirlo. Un niño se queda sin dispositivo, pierde la clase para que le den prioridad a otro niño. Y eso cuando hay. ¿Qué pasa cuando no hay dispositivos, cuando no hay internet? Lo mismo con los profesores. ¿Cuántos profesores tuvimos que recluirnos en nuestras casas con limitaciones de internet, con limitaciones de dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces, en estos momentos, en este año, debió haberse designado mucho más recurso a educación pública, mucho más, ¿no? Para atender precisamente este tema de la educación virtual a distancia en casa. Bueno, ustedes díganme si incrementó. 4,11, de nuevo, en términos reales, no incrementó, ¿ok? Cuando aquí debe haber estado el gasto fuerte. Ahora vámonos a salud. Eh, Salud incrementó 13%. En dinero esto es algo así como 25,000 millones de pesos, 27,000 millones de pesos, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué característica peculiar tiene salud en este año? Bueno, pues es el año en el que todavía estamos tratando de salir de una pandemia, recuperarnos de una pandemia, donde tuvimos un fin de año, principios de año, una segunda ola, ¿no? Esta inversión debió haber sido desde 2020 y 2021. Aquí debió haber estado la carne en el asador, ¿no? Aquí es donde debió haberse puesto más carne para el asador. En salud, salud era el tema prioritario, ¿ok? Para adecuar los hospitales,
para atender, bueno, hemos escuchado carencia de medicamentos, una serie de cosas, ¿no? No solamente del tema COVID, sino, vamos a decir, la atención regular a la salud tiene demasiadas carencias, ha presentado demasiadas carencias, ¿ok? Aquí es donde el presupuesto debió haberse, así como vimos este de 666%, pónganle que no, pero este presupuesto debe haber subido 50, 100%, subió 13%. Decíamos que en términos monetarios es como 27,000 millones de pesos. Ya vimos cuánto subió el tren, cuánto se le metió al Tren Maya, cuánto a la refinería, cuánto al aeropuerto, igual o más que esas cantidades, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, esto quería mostrarle con estas cifras. ¿A qué se le está dando prioridad? Aquí está. A un Tren Maya, a un aeropuerto, a una refinería. ¿Y a qué no se le está dando prioridad? A un rescate económico, a la salud, que diga la educación, y a la salud se le da un incremento insuficiente. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora miren, si nos vamos a otro ramo, que son los autónomos, los órganos autónomos. Aquí los órganos autónomos, si lo vemos globalmente, incrementaron 11%. Digamos, ay, qué bueno, por lo menos le están dando más dinero a los autónomos. Sí, pero de esos, en su mayoría fue al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, 18%, ¿no? ¿A quién más fue? Si lo encuentran por ahí, el INE, Instituto Nacional Electoral, 56%. ¿Por qué le incrementaron presupuesto al INE? Pues porque es año de elección. Definitivamente el INE necesitaba más presupuesto para este año de elección en el 2021. Bueno, pues ahí estuvieron los incrementos de los órganos autónomos, a la Cámara de Diputados y al INE. Si empezamos a ver todo lo demás, por ejemplo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le quitaron 12%. En una situación en la que estamos viendo un incremento, lamentablemente, de feminicidios, de asesinatos dolosos, un incremento en la inseguridad en general, ¿no? En personas desaparecidas, etcétera. La Comisión Nacional de Derechos Humanos requeriría mucho recurso adicional. Pues no, le quitaron el 12%. Por ejemplo, órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como el INAI, lo mismo les están quitando presupuesto, y la Fiscalía General de la República, lo mismo. En una situación en la que todos estos temas de inseguridad que ya mencionamos están incrementando, bueno, la Fiscalía requeriría más recurso, pues no, a la Fiscalía le quitaron 4%. Bueno, el INEGI, 53% al INEGI. ¿Sale? Por acá estaba CONACYT. No veo a CONACYT, yo creo que lo tenía en otro lado. A CONACYT le incrementaron algo así como 4%, que en términos reales es nada, ¿ok? Entonces, igual, en lo que es el tema para la investigación, el desarrollo, pues también prácticamente está sin incremento. ¿Sale? Entonces, esto es lo que me interesaba que vieran, qué es la prioridad, qué no son las prioridades, qué está pasando con los órganos autónomos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dado esta situación, ¿qué es lo que podemos esperar? Ah, miren, y aquí está, variaciones en el presupuesto de egresos. Es un resumen, ¿no? Incremento en salud, educación, bienestar y economía. Ah, esta es otra, ¿no? Bienestar, déjenme ver si me la encuentro aquí, que no la comentamos. Bienestar, aquí está. Está teniendo un incremento del 9,75%. Dicen, no, qué bueno que le están incrementando a bienestar, ¿no? Pero es lo que antes conocíamos como CEDESOL. Bueno, ¿para dónde se va este incremento de bienestar? Que son 26,000 millones de pesos. ¿Sale? Cuando a salud le están incrementando, pues más o menos una cantidad similar. ¿Qué es eso del bienestar?
Pues son los programas sociales del actual gobierno, ¿no? Las pensiones, el apoyo a jóvenes que no tienen empleo o que no tienen, no tuvieron acceso a continuar con su educación. Miren, yo digo, está bien, qué bueno que existan estos programas sociales, ¿no? Qué bueno que se apoye económicamente a la población. Pero en un momento vamos a ver, ¿verdaderamente estos programas están reduciendo la pobreza? ¿Verdaderamente estos programas ayudaron para reducir la pobreza que se incrementó en el año de pandemia y que sigue incrementándose en el 21? En un momento lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bienestar fue de los beneficiados también, pero vamos a ver si realmente ese presupuesto está dando resultados. Bueno, entonces decíamos, entre secretarías que pudieran ser útiles, prioritarias en esta situación de caída económica, de incremento de la pobreza, de pandemia, de crisis de sanidad en salud, etcétera, de problemas por atender en educación, de recurso para recuperar el empleo, recuperar los negocios. Bueno, todo esto en conjunto incrementó 47,000 millones de pesos. ¿Cuánto incrementó Pemex Turismo y Defensa? 80,000 millones de pesos. ¿Ok? Que ya vimos que es para refinería, Tren Maya y aeropuerto. ¿Sale? Bueno. Miren, esto es para que nos demos una idea. ¿Cuánto se canalizó en otros países para el gasto fiscal por COVID? ¿Qué quiere decir gasto fiscal por COVID? Pues precisamente eso, lo que se requería para recuperar empleos y recuperar negocios, ¿ok? Que a su vez generan empleos. Japón destinó el 21%. Y esto no es el gasto adicional en educación, esto es nada más recuperación económica. Japón destinó el 21%, Luxemburgo 20%, Bélgica, etcétera. Estos son países desarrollados, ¿no? No, no todos, no todos, sino son los países que más destinaron recursos. Por ejemplo, aquí tenemos Irán, 13%, ¿ok? ¿Sale? Vean las cifras, esto es porcentajes del PIB. Es decir, destinaron, el caso de Japón o Luxemburgo o Bélgica, del orden de 20% de su PIB para restablecer la economía. ¿Sale? El caso de México, ¿cuánto está destinando? Bueno, veamos que economía incrementó 4%, que en términos reales, pues prácticamente se diluye. Aquí lo vemos para países latinoamericanos. Perú, que es el que más incrementó, pues cercano al 9%, Brasil 8%, pero vean México, ¿no? México no llegó ni al 1% de su PIB, ni al 1% de su PIB para restablecer la economía. ¿Sale? Entonces, pues, ¿qué nos podemos esperar? Bueno, eso es lo que nos podemos esperar. Estas son las variaciones porcentuales anuales de la economía de manera trimestral. Estas 4 barras de 4 colorcitos distintos, esto es un año completo, esto es un año completo, cada barra de color distinto es un trimestre, la azul es el primer trimestre, o sea, enero, febrero y marzo, la oscura es el segundo trimestre, abril, mayo, junio, la azul, julio, agosto, septiembre, y la naranja, octubre, noviembre y diciembre. ¿Ok? Bueno, vean cómo anteriormente, esto es el 94, crecía la economía de manera trimestral. Esto fue la caída del 95, la crisis de 1995. Aquí se cayó la economía. Después de la crisis, obviamente, vino la recuperación y estos fueron años, ya no le digamos crecimiento. Después de una crisis no es crecimiento, es recuperación de la caída, ¿no? Entonces aquí vinieron algunos años de recuperación, pero luego ya hubo, estos 2 años se recuperó la caída del 95, es decir, entre el 96 y 97. Después ya vino un crecimiento modesto, ¿no? Luego vino una desaceleración mundial en el 2000-2001, que México no quedó al margen, pero después de esa desaceleración mundial se retoma el crecimiento,
Después viene la crisis del 2008-2009, que empieza en Estados Unidos con los bonos subprime, donde México pues tampoco quedó exento. Luego ya viene una recuperación, crecimientos modestos del 2, 3%, 2%, ¿no? Aquí nos quejábamos de la economía, no está creciendo lo suficiente, estamos creciendo al 2, al 3%, pero estábamos creciendo, o sea, después de la crisis del 2009, prácticamente habíamos tenido un crecimiento sostenido. Si ustedes quieren bajo, entre 2 y 3%, México estaba creciendo al 2.5 promedio anual y no estábamos contentos con eso. Pero era un crecimiento estable, ¿no? Vamos a decir sostenido, bajo, pero sostenido. Empieza el 2019, aquí todavía no había crisis mundial, Estados Unidos estaba creciendo, el mundo estaba creciendo y México cayó en promedio 0.1%. No empezaba la crisis COVID y la economía ya se estaba cayendo, ¿no? Aquí ya habían venido los anuncios de que se paraba el aeropuerto, el nuevo aeropuerto el que estaba en Texcoco, se cancelaba. Aquí ya empezaba a haber señales de incertidumbre hacia la economía, empieza la desinversión y empieza a caer la economía. Repito, cuando el mundo estaba creciendo, Estados Unidos, era momento de haber aprovechado ese crecimiento. No lo aprovechamos. ¿Ok? Y luego ya viene la crisis COVID y olvídense. Nuestra caída fue cercana al 9% promedio de todo 2020, cercana al 9%. Hubo un trimestre, el segundo, que caímos casi 19%, ¿sale? Ahora entramos al primer trimestre, que es el único que se tiene hasta ahorita disponible de 2021, estadísticamente. Aquí todavía caímos cercano al 3%, ¿no? O sea, seguimos. Ustedes probablemente habrán escuchado que hubo un crecimiento en este trimestre. Hubo un crecimiento con respecto al trimestre anterior, ajá, pero es decir, al último de 2020, pero en realidad las cifras de crecimiento se analizan con respecto al mismo periodo, pero del año anterior. Es como se analizan las cifras de crecimiento y es como están proyectadas aquí. Entonces, si vemos este trimestre del 21 con respecto al del 20, no estamos creciendo todavía, ¿no? No digamos creciendo, no nos estamos recuperando todavía. ¿De acuerdo? Cuando hay algunos países que ya están recuperando o no están cayendo ya niveles del 3%. ¿Sale? Bueno. Y eso que, a ver, aquí estamos. Y eso que, vean, el trimestre del año pasado ya habíamos caído, ¿eh? Todavía no empezaba la pandemia y ya traemos ese efecto de caída. Ok, ya marzo ya impactó, definitivamente, pero ya traemos ese efecto de caída. O sea, aun y cuando el año pasado, en el trimestre primero, ya habíamos caído, bueno, pues este año seguimos cayendo más, no nos recuperamos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es como se ve los PIBs comparados de lo mismo del primer trimestre de 2021 de diversos países de la OSD. ¿Ok? Cómo están cayendo o cómo ya se están recuperando en el primer trimestre del 2021 de nueva cuenta con respecto al primer trimestre de 2020. Miren, países que todavía están teniendo una caída es el Reino Unido, es Sudáfrica, es Alemania, pero también México. México, decíamos, casi cercano al 3%, es 2.8. 2.8. ¿Sale? Mientras que hay otros países que ya están recuperando como Japón. Bueno, la Unión Europea en su conjunto cayó 1.8. ¿Sale? O sea, México está cayendo más que la Unión Europea en su conjunto. México está cayendo más que países como Italia, por ejemplo, todavía en el primer trimestre de este año, está cayendo más que países como Brasil, Australia, ¿sale? Mientras que hay algunos países que están creciendo, como Francia, como Estados Unidos, en el primer trimestre de este año ya empezaron a crecer, es decir, ya se están... ahí hay una controversia, ¿no? Si ya podemos hablar de crecimiento o recuperación. Es recuperación porque están recuperando lo perdido en todo 2020,
pero bueno, ya están recuperando, ¿no? Vean, Turquía, por ejemplo, que es un país con nivel de desarrollo similar a México, Turquía ya se recuperó 6.7%. Y no se diga China, ¿no? China, ya nada más el trimestre, el primero de este año, esto ya no es recuperación, esto ya es crecimiento, 18%, ¿ok? Bueno, pues nosotros estamos en los de acá que no nos acabamos de recuperar. Y todo tiene que ver con esta lógica del presupuesto, de que no estamos invirtiendo en áreas prioritarias, de que no estamos invirtiendo en economía para la recuperación de empleos, de negocios, no estamos invirtiendo en educación y salud, que es lo prioritario para la población, y por consiguiente, económicamente, en una situación así, pues no nos podemos recuperar. ¿Ok? Ahora miren, a estas son proyecciones. Les anticipé que les iba a presentar muchos datos, pero a ver, no nos mareemos con tantos datos. Ahorita nos concentremos a los importantes. Esto es 2018, 2019, 2020, todavía son datos reales. Y la siguiente columna, 2021 y 2022, tiene una F de ahí de forecast, ¿no? Son pronósticos, ¿ok? Son pronósticos de crecimiento para el 21 y para el 22. Estos son del Banco Mundial y fueron a enero de este año. En enero de este año se publicaron estas perspectivas de crecimiento que le llaman el Global Outlook. Después se han venido actualizando. Ahorita les voy a presentar una más actualizada, donde se están actualizando a la alza los crecimientos. Pero bueno, aquí podemos ver en términos comparativos relativos, vean, por ejemplo, las economías avanzadas, bueno, el mundo para el 21 se pronostica un 4% de crecimiento. En enero del 21 se pronosticaba que todo el año el mundo iba a crecer 21%, 20, no, perdón, 4%, y para el 22, 3.8%. ¿Sí? Vean, por ejemplo, México. México va a crecer 3.7 de acuerdo a este pronóstico para el 21 y 2.6 para el 22. O sea, menos que el mundo, ¿no? Abajo del mundo. Las economías emergentes, llámese Rusia, Brasil, China, India, países latinoamericanos. Con estos son con los que nos podemos comparar. Bueno, 5% y 4,2%. O sea, estamos abajo de las economías emergentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una perspectiva de cómo nos ven a futuro. No pinta muy bien que digamos. Ahora, este ya es un pronóstico más actualizado, abril del 21. Este lo hizo el Fondo Monetario Internacional. De nueva cuenta, ya aquí México ya le están subiendo a 5 para el 21 y a 3 para el 22. Pero bueno, también le subieron a todos los demás. Y nada más la economía mundial, 6 y 4, ¿no? Cuando México es 5 y 3. Bueno, las economías avanzadas ya las ajustaron a la alza y ya en la anterior las economías avanzadas estaban pronosticadas con menos crecimiento que nosotros, ¿no? 3.3 y 3.5 cuando nosotros estamos en 3.7 y 2.6. Bueno, el 2021 sí, 2022 sí estaban pronosticadas con más crecimiento, ¿no? Pero ya una vez que se actualiza, les dan más crecimiento a las economías avanzadas, a 5.1 y a 3.6, que incluso quedan arriba de México en los 2 años, 5 y 3, ¿ok? Las economías avanzadas, no se diga las emergentes, 6, 7 y 5, ¿ok? Entonces, estas perspectivas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, no nos pintan bien. Y por lo mismo, por todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Cómo se está gastando nuestro presupuesto. Ahora, ¿cuánto se tardará en recuperar el PIB per cápita pre-pandemia? Es decir, el PIB per cápita quiere decir el ingreso anual por persona promedio, ingreso anual por persona promedio, que en conjunto, si lo sumamos todos, hacen el PIB de todo el país, ¿no? Pero a nivel promedio por persona es lo que se llama el PIB per cápita. Es decir,
Lo que en promedio ingresaba una persona antes de la pandemia, ¿cuánto nos vamos a tardar en recuperarlo? Bien, esto es a 2020, o sea, China ya lo recuperó, desde el 2020 ya lo recuperó, Turquía ya lo recuperó, Corea a mediados de este año lo estará recuperando, lo mismo que Rusia, lo mismo que Estados Unidos, ¿no? Japón este año, en el tercer trimestre lo recuperará, Alemania a finales del 21, lo mismo que India, Indonesia. Bueno, ¿dónde andamos nosotros? Nosotros andamos acá. Nos vamos a recuperar en el tercer trimestre de 2023. O sea, somos de los países que más vamos a tardar en recuperar el ingreso promedio. Estos son datos de la OSD. ¿De acuerdo? Estos son países de la OSD. Entonces, teniendo una baja perspectiva de crecimiento, de recuperación, pues por lo mismo, el ingreso promedio de las personas va a tardar en recuperarse más que en buena parte de países del mundo. ¿Ok? Incluso no estamos aprovechando este crecimiento o esta recuperación de Estados Unidos. La estamos desaprovechando. ¿Ok? Porque sabemos que vamos de la mano con la economía estadounidense. Bueno, pues algo está pasando que la estamos desaprovechando. ¿Ok? ¿Cómo nos pintó en el sector formal? Bueno, entonces, hasta aquí son perspectivas, ¿no? Cómo se ve la recuperación, cómo se ve los pronósticos de crecimiento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó con esto del tema presupuestal, no? En una situación en la que no se está apoyando el empleo o en la que no se está apoyando a las empresas que tuvieron que cerrar, esto fue lo que cayó el empleo. Aquí yo les puedo decir que el empleo máximo se alcanzó en noviembre de 2019, cuando se generaron había 19 millones 800 mil empleos, si mal no recuerdo la cifra. 19 millones 800 mil empleos. A mediados de 2020, junio, julio, hace un año por estas fechas, fue donde ya habíamos caído más. Estos son empleos formales, empleos formales del IMSS. Habíamos caído ya 1.400.000 empleos. O sea, habíamos llegado de 19.800 a 19.400. ¿Ok? Y ya para estas fechas, enero, aquí estamos hasta febrero del 21, ya andamos por los 18.800.000. O sea, todavía tenemos 1 millón de empleos abajo con respecto a noviembre del 2019, que fueron 19.800. Ahorita, o al menos a febrero, estamos en 18.800. Es decir, seguimos con 1 millón de empleos perdidos. Llegamos a perder 1.400. Seguimos con 1 millón de empleos perdidos. Póngale que ya menos, 800.000 para estas fechas. ¿Ok? Pero ¿por qué tenemos que estar perdiendo así los empleos? Porque no se designó recurso para proteger los empleos o para recuperarlos. Para protegerlos en el 20 y para recuperarlos en el 21. O sea, veíamos que Estados Unidos, por ejemplo, para estas fechas ya se recuperó, ¿no? Turquía, China desde el año pasado. Entonces, nosotros no podemos recuperar porque no estamos asignando presupuesto. Veíamos cuánto estamos asignando al tema económico para protegernos de ese embate económico que tuvieron los países por la pandemia. Bueno, México asignó, no fue ni el 1% de su PIB, ¿no? Pues aquí están las consecuencias, las pérdidas de empleo formal. Y esto es empleo formal, o sea, si nos metemos a empleo informal, que es muy difícil de determinar, pues son muchos más millones, ¿ok? Miren, aquí sucede una cosa que sí vale la pena mencionar. Es el empleo, el salario promedio formal. Le voy a echar velocidad porque creo que se me está acabando el tiempo. Salario promedio formal. Sí hay que reconocer que ha crecido y en buena medida tiene que ver el incremento a los salarios mínimos, que en buena medida se ha diluido con la inflación, que la inflación es de las más altas en los últimos 10 años, vamos a decir, pero hay un incremento en términos reales del salario promedio en México, que no lo había visto, estuvo estancado, no había existido
estuvo estancado por años el salario promedio. Después por aquí tuvo algunas pequeñas recuperaciones, pero a partir del 19 empezó a crecer. Esto es bueno porque esto sí ayudará a la recuperación porque incrementa la demanda, pero incrementa la demanda de los que todavía tienen empleo y que con los que perdieron empleo, ¿no? Entonces, los beneficios de este salario que está creciendo todavía no se ven en la economía, pues porque hay muchos salarios perdidos. Pero esto es una buena cifra, ¿eh? Y hay que decirlo. Esta es una buena cifra que el salario está creciendo. Y aquí sí tiene que ver la intervención del gobierno a través del incremento de los salarios mínimos y otras cosas, ¿no? Pero esto sí hay que reconocerlo. Lamentablemente esto no se está reflejando todavía, porque ¿de qué sirve que esté incrementando el salario promedio cuando llegamos a perder 1.800.000 empleos formales que aún no hemos recuperado? ¿Ok? Bueno, el tema COVID, regresando un poco al tema COVID, no sé por qué no me permite ver esta gráfica, ahí está ya. Esto es las vacunas, ¿no? Las vacunas puestas. Bueno, vimos cuánto se le invirtió al sector salud, se incrementó, ¿cuánto se acuerdan? Fue 13, 17%, algo así, que es insuficiente después de ver cuánto le incrementan a otros sectores. Esto es lo que llevamos en vacunación con respecto a la población con al menos una vacuna. Sí, en México está habiendo una campaña fuerte de vacunación, qué bueno, sobre todo en estos últimos días, qué bueno. Pero ya si lo vemos en perspectiva mundial, según aquí andamos ya por el 15%, esto fue el 31 de mayo, incluso considerando una sola vacuna, ¿eh? No las dos para aquellas que requieren dos dosis. Pero vean, o sea, hay países que ya están en el 60%, ¿no? Que es Israel, que es Canadá, que andan arriba del 50%. Nosotros estamos al 15 o menos, al 31 de mayo. No son cifras tan atrás, de unos días atrás. ¿Por qué? Porque no le hemos dado el suficiente dinero a la salud. Bueno, ¿sale? Y este es el tema de pobreza, miren. Al 2008-2018, en estos años, la pobreza en México, hay distintas medidas de pobreza, ahorita ya no nos vamos a meter en ese tema porque ya se nos está acabando el tiempo, pero habíamos logrado una mejora marginal, si ustedes quieren, pequeñita, de 44 a 41. Realmente la pobreza cayó de manera más clara por ahí del 1997 a antes de la crisis del 2007-2008. ¿Ok? Ahí sí hubo apreciaciones más fuertes en la caída de la pobreza. Pero bueno, a 2018 eso es lo que habíamos reducido. 41% de la población aún se encontraba en situación de pobreza. ¿Ok? Si vemos estas cifras, ¿cómo estaban? Aquí es donde vemos este 41%, casi 42%, que es equivalente a 52 millones de personas. No es una cifra que podamos pasar por alto, son 52 millones de personas, ¿no? Al 2018. Bueno, en estos términos de línea de pobreza rural, urbana, es decir, los que no, las familias que no tienen suficiente recurso por persona de estos niveles, en 2020 se estima que creció entre 7.2 y 7.9% de la población. Considerando una población de 125 millones en 2019, esto es un incremento de 10 millones de mexicanos más que pasaron a las estadísticas de pobreza. 10 millones de personas en un año. ¿Por qué? Porque no le dedicamos suficiente recurso a la salud, a la educación, a la economía. ¿De acuerdo? Que si lo vemos si le agregamos 10 millones de personas a los 52 que ya traíamos acá, estamos hablando de 62 millones, ¿ok? O si ese 7%, casi 8, se lo agregamos al 41.9, o sea, es casi el 50% de la población. 62 millones contra estos 125 es casi ya el 50% de la población. Quiere decir que la mitad de la población, después de este incremento de 10 millones en el 2020, ya al día de hoy la mitad de la población en México está en situación de pobreza. De ese tamaño.
¿Ok? Y aquí es una situación de inversión. Ante esta situación, pues México no se volvió un país en el que sea atractivo para la inversión. Esta es inversión extranjera directa, entradas y salidas. Pues México está de este grupo de países que son del G20, me parece. Es de los países, por aquí andamos, ¿eh? Ya me perdí, pero a ver si ustedes se encuentran. Aquí está México. En este nivel andamos, ¿no? Cuando vean otras economías cuánta inversión o generan o reciben, extranjera directa. ¿Ok? Conclusiones. Necesitamos reorganizar el gasto presupuestal. No puede decir que en estos momentos estemos gastando en refinerías, en trenes, en aeropuertos, ok, son quitándole la refinería, ¿no? Porque en estos momentos ninguna inversión en refinería podría predecirse como buena, pero vamos a decir que el tren, el aeropuerto, son ok, pueden llegar a ser inversiones que generen empleo, etcétera. Pero en este momento no son prioritarias. En este momento necesitamos asignar recursos a empleo, a empresas, a educación, a salud, a ingresos para las familias, ¿no? Y generar confianza para las inversiones. Es decir, evitar inversiones en proyectos de rendimiento y beneficio social incierto. En estos momentos tenemos que estar invirtiendo en empleo, en recuperar empresas. Y no hablo de empresas mega, o sea, los negocios que nos encontramos en la ciudad, en todas las calles. Invertir en educación, en salud, ¿sale? Mientras no hagamos eso, las perspectivas serán como las presentamos aquí. Eh, no me gusta dar estas cifras, pero es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando y bueno, necesitamos cambiarnos el chip y necesitamos volcarnos hacia estos sectores, educación, salud, ingreso familiar. Si no, de otra forma, este país difícilmente se recuperará. Bueno, ya vimos que sí nos vamos a recuperar por ahí del 23, ¿no? Pero después, con todo el crecimiento que necesitamos para bajar esos millones de pobreza que tenemos, ¿no? No basta con recuperarnos, tenemos que seguir creciendo a pasos fuertes. Mientras sigamos con presupuestos así, difícilmente lo vamos a poder lograr, ¿no? Entonces, ahí se las dejo para reflexión. Y pues muchas gracias, es todo por mi parte. Quedo a sus órdenes. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido pues un repaso muy interesante sobre todos estos temas del presupuesto público y de las perspectivas económicas. En verdad creo que valió la pena pues perdernos un poco en tantos números, pero que muestran muy bien la situación. Yo quisiera hacerte un comentario al tiempo que pregunta, un poco para tratar de entender la dinámica. Sobre todo yo creo que el tema de la refinería de Veracruz, eh, yo creo que no se alcanza a entender bien la dimensión del problema porque cuando decimos que a nivel internacional el asunto del consumo de gasolinas y combustibles para los automóviles se verá reducido, estamos hablando de pues tal vez una década en donde no quiere decir que se vayan a eliminar por completo, sobre todo porque, bueno, sobre todo hay zonas y regiones del mundo en donde esto tardará todavía más, América Latina, Asia, no sé, China, no he escuchado qué perspectivas tiene en ese sentido, pero seguirán siendo grandes consumidores de estos combustibles. Entonces, en una perspectiva que yo creo que podría ser de más de una década, ¿por qué no invertir en una refinería? Y tal vez la comparación entre la compra de la refinería de Texas con la que se está construyendo en Dos Bocas podría decirnos, bueno, le estamos apostando tal vez sí a un negocio que en un futuro tal vez desaparezca, pero que en un horizonte de planeación de 15 o 20 años seguirá vigente.
¿Cómo podrías un poco explicarnos eso para entender el razonamiento de lo que hay detrás de una inversión de este tipo, ¿no? Sí, efectivamente es una buena pregunta porque de pronto yo soy bastante crítico y pongo el caso de la refinería como una inversión que no pudiera ser redituable o vamos a decir beneficiosa para la población en los próximos años, ¿no? Pero efectivamente, así como muchos países van a dejar o van a reducir el uso de los combustibles fósiles en una década o un poco más, pero habrá otros países que seguirán consumiendo. Ahora hablamos de refinerías eh, para generación de gasolinas, turbocinas, diésel, ¿no? Que es más o menos hacia donde apunta Deer Park y hacia donde apunta Dos Bocas. Porque están las refinerías para generar todos los polímeros, los plásticos, etcétera, que esas pintan bien, ¿no? Porque los plásticos seguirán en uso, sobre todo para, por ejemplo, el desarrollo de esos autos eléctricos que tienen que ser más ligeros, ¿no? Que necesitarán muchos tipos de plástico. Entonces, ese tipo de refinerías son más prometedoras. Las de combustibles tienen menos futuro, pero aún así tienen años en las que todavía pueden seguir generando, ¿no? Todavía una buena cantidad, vamos a ir como tú lo decías, Rafa, unos 15 años por lo menos. Ahora, ¿por qué de pronto no podría ser tan beneficioso? Porque de entrada estas refinerías son muy caras, ¿no? Dos Bocas puede llegar a costar 100,000 millones de pesos o más. Deer Park, ok, costó, ya veíamos, 12,000 millones de pesos, el 50% que se tuvo que pagar adicional. Pero es una refinería que tiene una deuda todavía mayor a lo que se pagó y es una refinería que no está generando utilidades, al menos en los últimos años generó pérdidas, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de inversiones masivas, por ejemplo, una carretera, normalmente a los inversionistas se les concesiona por varios años, mínimo 20 o 30 años, mínimo 20 o 30 años, porque precisamente los niveles de inversión son tan fuertes y de repente resultan ser tan inciertos porque en el largo plazo es cuando se logra recuperar, eh, que se les tienen que dar horizontes de operación muy largos, superiores a 20, 30 años o más, ¿no? Se hablan hasta de 40 o 50 años, todos estos tipos de inversiones cuando el gobierno las concesiona. Entonces, inversiones en aeropuertos, en carreteras, en refinerías, normalmente requieren horizontes de operación de largo plazo para recuperar la inversión y pensando que operarán en condiciones sanas. Digo, si un inversionista, un grupo de inversionistas se va a animar a invertir en una carretera, es porque sabe que habrá un horizonte de inversión estable, ¿no? Y de largo plazo, que no es el caso de la refinería. O sea, para empezar, difícilmente podremos proyectarla a demanda saludable durante 20 o 30 años, que es lo que se concesiona. Si se hubiera concesionado al sector privado, pues se hubiera concesionado mínimo a 20 o 30 años, ¿no? Más que nada, yo creo que esa sería la respuesta. ¿Por qué esperaríamos que no fuera redituable? Porque el horizonte de inversión es corto o el horizonte de recuperación es corto, 15 años. Difícilmente podemos pensar que seguirá teniendo demanda sostenida durante 20, 25 o 30 años una refinería como la de Deer Park o como la de Dos Bocas, y en horizontes de inversión no estables, con niveles de pérdida altos, niveles costosos de operación. Más que nada por ahí va el punto, ¿no? Donde es muy incierta la recuperación de la inversión, ¿no? Perdón, yo creo que aquí también, sobre todo creo que al final, en la última lámina ponías algo que a mí me parece muy importante y que va de la mano con esto que estás señalando y que yo lo relaciono también con el asunto de los programas, de los mal llamados programas sociales. Este, que decías, o sea, se tiene que invertir o destinar el recurso en proyectos y programas que sean socialmente rentables, en el sentido de que generen riqueza y bienestar para la gente y no resulten
una inversión en donde el beneficio es más pequeño que el gasto que le aplicaste, que puede ser el caso de las refinerías, como bien lo acabas de señalar, pero que también es aplicable al caso de los llamados programas sociales. Hasta antes de este sexenio bueno, fue una discusión que mucho se dio tanto en la academia como entre los mismas cámaras de diputados, la importancia que tenía el salir de los programas asistenciales para lograr tener programas sociales en donde no fuera solamente un tema de transferencia de recursos, que es lo que tienen, que es la característica de los programas que ahora ha aplicado el actual sexenio, la actual administración, que me recuerdo muy bien que la forma en la que se referían ellos es que eran programas asistenciales, porque lo único que hago es transferir recursos. Sin embargo, programas como, digo, yo hablo del tema de lo que se llamó oportunidades. Bueno, primero progresa con Cedillo, oportunidades con Fox y Calderón, y prospera con Enrique Peña, que era un programa que no era asistencial porque era un programa que sí había transferencia de recursos, pero era transferencia de recursos condicionada. Y sobre todo tenía pues unos mecanismos de vigilancia y de transparencia muy sólidos. Y estos programas que ahora tenemos no tienen esa característica. Creo que en ese sentido el recurso, si bien sí es importante apoyar a la población, creo que para lograr esta meta que tú señalabas, tienen que tener esta característica, ¿no crees? Sí, definitivamente coincido, Rafa. Efectivamente, los programas asistenciales como los que estamos viendo hoy en día, en realidad se centran a dar un ingreso, ¿no? Un ingreso al joven, al adulto mayor, al ama de casa, bueno, un ingreso a final de cuentas le proporcionará un beneficio en el corto plazo a una persona, ¿no? Eh, pero para generar movilidad social y para generar crecimiento sostenido y para lograr reducir estas cifras de pobreza ya de manera permanente, realmente lo que se requiere invertir es en el concepto amplio de desarrollo humano, que involucra por lo menos salud y educación, además del ingreso, ¿no? Salud y educación. Entonces, en estos, por ejemplo, ¿qué estamos viendo todavía en zonas rurales, en zonas de bajos recursos en México, no sé, en las zonas de la alta montaña o en las selvas, ¿no? Eh, las escuelas están muy limitadas, ¿no? Las escuelas rurales son muy limitadas, los servicios de salud son muy limitados y que es normalmente donde se concentra la población en situación de pobreza. Entonces, si realmente esas regiones las queremos transformar, ahí se deben estar haciendo inversiones cuantiosas en educación y en salud, ¿no? Con hospitales, clínicas de calidad, escuelas de calidad, y no las escuelas rurales que estamos acostumbrados a ver donde son uno o dos salones, ¿no? Para atender a una población rural en situaciones muy precarias. Realmente ahí se tienen que estar haciendo inversiones cuantiosas, cambiar el modelo que estamos acostumbrados a ver de clínica rural y escuela rural a verdaderos servicios de calidad, ¿no? En esas zonas y después irlo extendiendo a las demás zonas, ¿no? Hasta lograr cubrir todo el país. Modelos de escuela en los que se tenga, por ejemplo, acceso a actividades deportivas, ¿no? Acceso a actividades culturales, donde los niños puedan tener alimentación, por lo menos el desayuno, eh, y no tengan problemas precisamente para estudiar, de problemas de alimentación, ¿no? Es decir, estos modelos que se han visto en otros lugares donde la escuela es el factor de transformación, ¿no? De movilidad social. Ese tipo de programas, incluso en las épocas de progresa, oportunidades, incluso fue difícil llegar a verlas. Sí, sí había programas condicionales en los que
la familia recibía un ingreso, se iban a una revisión médica cada cierto periodo, que me parece que eran 6 meses, y los niños iban a la escuela, ¿ok? Bajo esa condición recibían el ingreso. Y sí lograron reducir las cifras de pobreza, no como hubiéramos querido ver, pero si realmente queremos caer a una situación ya de movilidad social, tenemos que hacer inversiones cuantiosas en salud y en educación, ¿no? Notorias, muy notorias. ¿Y qué es lo que nos está haciendo falta y qué es lo que no están haciendo estos programas actuales? Que por lo menos los otros lo intentaron con los programas condicionales, pero estos programas actuales no se están enfocando a la salud y a la educación, ¿no? Definitivamente la están dejando al margen. Entonces sí coincido con eso, o sea, se tienen que generar programas, son asistenciales hasta cierto tipo, porque al final de cuentas todo lo que brinde un apoyo económico es una asistencia, pero también tienen que ser amplios en toda la definición hacia la salud y a la educación y la generación de empleo, ¿no? Yo creo que por ahí va. Jorge, Sí, oye Gerardo, tú hablabas a mí me llamó mucho la atención la definición que diste de un aeropuerto hub, ¿no? Así nos comentaste. Así es. El aeropuerto de Texcoco estaba pensado para hacer eso, ¿no? Precisamente un aeropuerto de ese estilo, ¿no? De clase mundial. Entonces, digo, ¿es así o no? Yo creo que sí era, ¿no? Sí, estaba pensado para hacer un hub que podía crecer en más de 2 pistas, 2, 3 o hasta 4 pistas, podía crecer el número de terminales conectadas entre ellas, y era ese concepto de concentrar todo en un aeropuerto, o en un aeropuerto central, para que ahí hubiera facilidades en todas las conexiones, ¿no? Y realmente un hub tiene una función detonante. La aviación, digo, yo trabajé en aviación durante 10 años, soy ingeniero en transportes y trabajé en Aeroméxico, trabajé en TAESA, trabajé en Sintra, entonces, independientemente del amor que le tenga a la aviación, pero es un sector que detona una economía porque genera mucho empleo, pero a su vez todos los servicios aéreos de transportación que estimulan los negocios, el viaje de personas de negocios, el viaje de turistas, los viajes familiares, y en la medida que demos más facilidades a los servicios de transportación aérea, las tarifas tienden a reducirse y tiende a haber más movilidad que acaba detonando una economía, ¿no? Y es un negocio que en Estados Unidos lo han sabido utilizar porque tienen una gran cantidad de hubs, pero también de aeropuertos regionales, y el tráfico aéreo es impresionante, ¿no? Impresionante, que incluso es lo que están haciendo con el tema de las vacunas, o sea, no solamente agilizaron la vacunación entre la población, sino dijeron, quien venga será vacunado, ¿no? Obviamente si una persona en una situación de transportación migración legal, entrada legal, ¿no? Llega a Estados Unidos, se puede vacunar, pero ¿por qué lo hicieron así? Porque dijeron, vamos a activar nuestras aerolíneas que habían estado deprimidas en todo 2020. En estos momentos los viajes a Estados Unidos están creciendo impresionantemente porque están vacunando a muchas personas de México, de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y además están detonando el hospedaje. La gente llega, tiene que comprar un boleto de avión, tiene que pagar una noche de hospedaje si no tiene algún familiar o un amigo con quien hospedarse, tiene que consumir alimentos. Justamente detona los sectores que estuvieron deprimidos, ¿no? Que fue restaurantes, hospedaje, transportación, durante la pandemia. Y esto se detona gracias al transporte aéreo, ¿no? Entonces, un hub es un verdadero detonante económico, y a mí me ha tocado leer artículos científicos donde se demuestra que el transporte aéreo detona las regiones, ¿no? Y detona la economía de un país y está ampliamente correlacionado. Bueno, pues es lo que se esperaba hacer con este hub, que iba a tener la función precisamente de conectar, ganar ese mercado estadounidense, porque hoy en día si alguien de repente quiere viajar a Europa, porque no hay un vuelo directo, vamos a decir, de Ecuador a Roma, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el pasajero? Pues subir hasta Estados Unidos, ¿no? Subir hasta Estados Unidos para luego conectar a Roma, por decir algo. Bueno, pues todo ese mercado lo podíamos haber ganado en México.
No lo podíamos ganar porque el aeropuerto, el actual, pues ya estaba rebasado antes de la pandemia. No podíamos seguir abriendo más posiciones, más aeropuertos, más rutas, recibir más aerolíneas, permitir que las aerolíneas adquirieran más flota, porque el aeropuerto ya estaba saturado. Entonces, ese hub iba a liberar eso, iba a ganar ese mercado estadounidense desde Latinoamérica y desde muchas otras regiones. Por ejemplo, los países asiáticos que de repente quieren llegar a Estados Unidos, pues llegan vía Vancouver, llegan vía Los Ángeles, ¿no? Bueno, México pudo haber sido un punto a parar para luego de Asia subir a Estados Unidos. Todo eso iba a generar ese hub. El actual no está planeado para hacer un hub de ese tamaño, ni brindar esos servicios. Entonces ahí ya perdimos la oportunidad, ¿no? Ahí está relacionado a la baja de calificación, que nos dice. Pues sí, 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 aunque no está dicho explícitamente, pero sí, sí, en realidad la baja de calificación fue porque se dejó de invertir en revisión de aerolíneas, ¿no? Anteriormente la DGAC, que era la Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy es la Agencia de Aviación Civil, algo así, pero antes la DGAC tenía una gran cantidad de inspectores para inspeccionar los servicios de navegación, los servicios aeroportuarios, las aerolíneas, es decir, inspeccionaban todos los servicios involucrados en el transporte aéreo y con eso garantizaban la seguridad. Hoy en día se retiraron todos esos, vimos cómo la gran mayoría de dependencias gubernamentales bajaron sus presupuestos. Bueno, la DGAC no fue una excepción y por consiguiente tuvieron que recortar el número de inspectores. Ya no se están inspeccionando debidamente los aeropuertos, la navegación y ni tampoco a las aerolíneas, ¿no? Entonces, más que nada por eso fue la pérdida de calificación, pero implícitamente también está el tema del aeropuerto por la aeronavegabilidad, ¿no? Los conflictos que pudiera generar ya tener dos aeropuertos operando paralelamente, incluso el actual, ya desde ahora se cambió la aeronavegabilidad en el Valle de México, que ya está generando cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, pues con un aeropuerto más operando, la aeronavegabilidad en México tendrá muchas dudas. Entonces, de alguna forma también impactó eso en la pérdida de calificación. Entonces, es algo como lo que han llamado los medios el austericidio, ¿no? Lo que pasó en el metro, se dejó de gastar en lo que realmente importa y el país se me está deshaciendo, ¿no? Exactamente esa palabra dio en el clavo, ¿no? El austericidio, que la austeridad se confundió con factibilidad operacional, ¿no? Con eficiencia operacional y el gasto fue tanto que tantas dependencias dejaron de operar como tenían que operar y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Digo, a mí me pareciera que es un secreto a voces que es un gobierno de una sola persona que parece que camina al revés y de cabeza, ¿no? Sí, digo, lamentablemente el recurso está concentrando, como veíamos, en unos cuantos proyectos y en unos cuantos programas que ya discutimos que no son los óptimos. Y todo el tema de salud, educación, investigación, ciencia, tecnología y operación de estos servicios, como puede ser transportación urbana, aérea, rescate de empleo, rescate de empresas, pues todo eso se está dejando al margen, ¿no? Y estamos intentando regresar a un país petrolero de los años 70, cuando ya hay una conversión a nivel mundial, ¿no? Entonces, más bien, la lógica está pensada en una economía estatista, en una economía petrolera, eh, y para la época en la que estamos, pues eso ya no funciona, ¿no? Muy bien. Pues la verdad ha sido una conferencia muy interesante, una charla también muy a gusto. Quisiéramos continuarle, pero pues ya estamos llegándole a la hora y media. Este, qué bueno, porque quiere decir que está muy interesante a pesar de que hubo muchos números. Pero la verdad es que muchas gracias. Ha sido pues, un placer estar que nos acompañes, sobre todo pues seguramente con todos tus compromisos académicos que debes de tener y pues voltear aquí a esta humilde conferencia semanal que tenemos, pero con muchas gracias por acompañarnos
Y Jorge, no sé si pudieras comentarnos qué tenemos para la próxima semana, que va a estar también muy interesante, porque ya afortunadamente también el doctor pues va a estar con nosotros, pero platícanos. Sí, cómo no. Miren, la próxima semana tendremos un panel de perspectivas postelectorales. Vamos a contar, como ya dijo Rafa, con el doctor Gerardo nuevamente y van a estar una serie de analistas en lo político y en lo local también del Estado de México. Nos van a compartir sus ideas, sus perspectivas, una vez que hayan pasado las elecciones, qué podemos esperar, ¿no? El panorama que nos plantea el doctor pues no es muy halagador. Veremos ya después de las elecciones si la gente sale y vota masivamente, que es lo que esperamos, a ver cómo se comporta el Congreso y las fuerzas, ¿no? Los contrapesos y todo lo que se ha hablado. El jueves siguiente, el 17, vamos a contar con la presencia de otro doctor, pero este sí el doctor es médico y nos va a hablar acerca de temas de familiares, de la salud en la familia. Y el siguiente jueves, que sería 24, Dios mediante, 24 de junio, es el último jueves del mes y tendremos nuestra conferencia mensual de doctrina social. Contaremos con la doctora en filosofía Montserrat Baños, que nos va a hacer un análisis del quehacer de la política relacionado con la encíclica Fratelli Tutti. Entonces, el mes va a estar pues, por demás interesante. Vamos a contar otra vez con la presencia del doctor Ángeles y digo, pues eso es todo. Pues No sé si puros doctores, la doctora también, Monserrat la verdad es también que es hay doctora, un gran nivel, imagínate, ¿no? caramba, Y hay dos humildes conductores. sí, aquí pobres licenciaditos nada más. Dice. Ah, más. Pero la idea sería, no sé, Gerardo, tengas algún mensaje final, decir, ¿qué podemos hacer los de a pie? Un mensaje cortito, ¿no? Y pues, bueno, antes que otra cosa, yo reitero, un gran honor estar hoy aquí en esta comunidad y desde luego también compartiendo con dos grandes personas, ¿no? Como son Jorge y como son Rafa. Y ahora, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, yo creo que lo inmediato aunque este es un tema económico, pero lo inmediato es el tema electoral, pues salir a votar este domingo, ¿no? Y meditar bien hacia dónde queremos llevar este país, ¿no? Eh, de manera personal a mí me gustaría llevar este país a un país de desarrollo sostenido, ¿no? A un país de crecimiento sostenido. Y el crecimiento sostenido de un país solamente se logra con institucionalidad, esto quiere decir instituciones fuertes, democráticas, consolidadas, y no minadas como la estamos viendo ahora. Se logra bueno, con todo lo que hablábamos, el desarrollo humano que involucra salud, educación, ingreso, empleo, y se logra con el Estado de Derecho, ¿no? Pero sobre todo con la inversión en tecnología, en desarrollo, en investigación, en capital humano. De esa manera tenemos un crecimiento, podemos empezar a aspirar a un crecimiento sostenido de largo plazo y a buen nivel, que involucre desarrollo humano, reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza. ¿Okay? Pero para eso se necesitan muchas transformaciones y para empezar, para eso necesitamos balance de poderes, ¿no? Balance de poderes, que es equilibrio de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos sólidos, una Cámara con contrapesos, un Congreso con contrapesos. La economía y la política es de contrapesos, o sea, México padeció por muchos años un gobierno hegemónico que llamaban la democracia perfecta. Bueno, pues parece que estamos regresando a la época la dictadura perfecta, parece que estamos regresando a la época de la dictadura perfecta, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que evitar a toda costa, concientizar que lo importante es la institucionalidad, el desarrollo humano, el desarrollo de capital humano, investigación, desarrollo, tecnología. Pues muchas gracias, muy amable por tus comentarios y tu último mensaje. Gracias, Jorge, a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Estado de México y del Encuentro Ciudadano por la Paz.
Muchas gracias a nuestra audiencia, a nuestro invitado de hoy, doctor Gerardo. Jorge, muchas gracias. Y estamos por aquí la próxima semana. Muy amables. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Rafa. Buenas noches.